Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad te traigo la calibración y los valores que le llegan al sensor TPS del Chevrolet Aveo, tanto del 1.6, 1.4, 16 válvulas, como también para este Chevrolet Aveo Family 1.5, 8 válvulas. Los datos son los mismos y la calibración es igual. Para iniciar debemos saber que el sensor TPS es el encargado de monitorear la posición de la mariposa, enviando una señal de voltaje a la computadora para que ésta, por medio de esta información de dicho sensor y la información de varios sensores, dé la relación de aire y combustible indicada para el funcionamiento correcto de tu motor. Por ende, este sensor TPS está ubicado al eje de la mariposa. A medida que la mariposa se va a abrir, el sensor TPS va a enviar la señal hacia la computadora, determinando la posición de la misma. Lo primero que vamos a hacer nosotros es revisar los valores que le llegan al conector de dicho sensor. Me ayudo de un multímetro, lo vamos a colocar en escala de voltaje, el negro del multímetro al negativo de batería. Y con el rojo del multímetro vamos a determinar los valores que le llegan al conector. Con el switch abierto, todo esto lo tenemos que hacer con el switch abierto. Vamos a determinar los valores que le llegan al conector. Dicho conector tiene 3 cables. En el primer cable que nosotros vamos a revisar, cables o pines, como ustedes le quieran decir, en el primer cable vamos a determinar que tenemos tierra o masa. Evidentemente tenemos un pequeño voltaje donde determinamos que tenemos tierra o masa. En el segundo cable, el de al lado, tenemos 5 voltios, que es el voltaje de alimentación del sensor. Mientras tanto, en el de abajo, el que está en la parte inferior, esa es la señal de salida del sensor TPS o del sensor TP. Entonces tenemos masa o tierra del sensor. Tenemos los 5 voltios de alimentación y la señal de salida. Masa o tierra, 5 voltios de alimentación, 5 voltios y la señal de salida. Mi multímetro está oscilando un poco porque está descargado, pero tenemos todo evidentemente. Como ya sabemos cuál es el cable de salida del sensor, el cual es el que está en la parte inferior, yo lo voy a intervenir con una aguja para así proceder a calibrar el sensor TPS. Ese es el cable de salida, el que está en la parte inferior en medio de los otros 2 que están en la parte superior. Ya hemos instalado el cuerpo de aceleración y fíjate, a medida que tú aceleras el vehículo, la mariposa se abre y el flujo de aire va a ser mayor hacia el múltiple de admisión. Por ende, cuando este sensor TPS no está bien calibrado o cuando está fallando, está malo, no va a determinar la posición de la misma. Entonces, la relación de aire-combustible no va a ser la indicada. Vas a tener jaloneos, alto consumo de combustible, porque no va a ser la relación la indicada para el funcionamiento correcto de tu motor. Es importante calibrar este sensor TPS. Ese, el que está a la parte izquierda. Cuando eso no está realmente calibrado, no hay relación entre aire y combustible. ¿Qué haremos nosotros? Vamos a calibrar este sensor TPS por medio de ese tornillito. Ese tornillo no se puede mover a menos que tú vayas a hacer un reemplazo de TPS o que tu sensor TPS esté descalibrado. Ya hemos intervenido el cable de la señal de salida del sensor. En ese cable, el cual yo lo intervine con una aguja, vamos a colocar el cable rojo del multímetro y el cable negro del multímetro lo vamos a colocar al negativo de batería. Todo esto con el switch abierto. Cable negro del multímetro al negativo de batería y con el cable rojo vamos a proceder a calibrar. Si usted se fija, a medida que nosotros abrimos la mariposa, el voltaje se eleva. Fíjate bien. A medida que nosotros abrimos la mariposa, que aceleramos, el voltaje se eleva a los 4.5. Tiene que siempre elevarse cuando está la mariposa totalmente abierta
superar los 4 voltios. Y a medida que nosotros vamos cerrando la mariposa, el voltaje va a ir disminuyendo. Esta es la señal que va hacia la computadora y se calibra con la mariposa cerrada. ¿Cuál es el rango estimado de calibración de estos sensores TPS? Oscilan entre los 0.2 a 0.9 voltios. Oscilan a manera general, de forma general para todos los vehículos. Pero estos sensores TPS, en especial para estos sensores TPS, se calibra dentro del rango de los 0.4 a 0.6 voltios, dependiendo el estado del cuerpo de aceleración. Con una llave Bristol 2.5 milímetros, yo voy a enroscar el tornillo de calibración. A medida que nosotros enroscamos, la mariposa se abre. Por ende, el voltaje también se eleva. A medida que desenroscamos, la mariposa se cierra y el voltaje disminuye. Aquí ya lo hemos desenroscado y está dentro de los 0.6 voltios. En particular, el TPS de este motor lo voy a calibrar a los 0.5 voltios. ¿Por qué lo voy a calibrar a los 0.5 voltios? Porque el cuerpo de aceleración tiene un poquito de desgaste. Si yo lo dejo a los 0.4, se me atasca el pedal del acelerador. Eso también lo tienes que tener en cuenta en tu vehículo. A los 0.5 lo voy a dejar para este vehículo. ¿Cómo determinamos que un sensor TPS está bueno? Cuando tenemos la mariposa totalmente abierta, el voltaje tiene que subir por sobre los 4 voltios. Y si lo vamos soltando suavemente, no tiene que haber una caída de voltaje. Así determinamos que está bueno el TPS. Cuando calibras el TPS, tienes que tener en cuenta que la mariposa no se atasque. Así el pedal del acelerador no se va a poner duro, no se va a atascar en el momento que tú vayas a acelerar. Este sensor TPS se calibró a los 0.5 voltios y la mariposa no se atasca. Cuando esta mariposa ya tiene mucho desgaste dentro del cuerpo de aceleración, no se va a poder calibrar de manera correcta, porque vas a tener que calibrarlo por sobre los 0.8 voltios. Por ende, va a quedar abierta la mariposa. Y si queda abierta la mariposa, va a entrar flujo de aire alterno hacia el múltiple de admisión y el ralentí va a ser totalmente inestable. A lo mejor también presente fallas de jaloneo tu vehículo. Eso es lo que tienes que tener en cuenta, que el cuerpo de aceleración esté en buen estado, porque me han escrito, mira, lo calibré como tú me lo dijiste, pero se acelera, se atasca la mariposa. Todo eso lo tienes que tener en cuenta para la calibración exacta de este vehículo. Yo lo dejé especialmente el TPS de este motor a los 0.5 voltios. Me está oscilando el multímetro, pero es porque está descargado. No hagan caso omiso a eso. Ya lo hemos calibrado dentro de los parámetros, dentro de los 0.4 a los 0.9. Lo indicado para estos vehículos, para todos los Chevrolet Aveo, está dentro de los 0.4, la medida estándar, por así decirlo, dentro de los 0.4 a los 0.6 voltios, máximo 0.6 voltios. Te voy a demostrar un dato interesante con un escáner. En el escáner me indica la posición de la mariposa. Cuando está en 0, el voltaje es 0.5. Cuando el porcentaje se eleva cerca a los 100, el voltaje llega a 4.5 voltios. Fíjate, a medida que voy abriendo, el porcentaje en el escáner se eleva y el voltaje en el multímetro también se eleva. Con esto descarto alguna falla o que mi sensor TPS haya quedado mal calibrado. A medida que está abierta completamente la mariposa, pues el porcentaje se eleva en el escáner y el voltaje en el multímetro también se eleva. Cuando queda completamente cerrada, queda en el rango o cerca a los 0.5 voltios. Y en el escáner, fíjate, tengo posición del acelerador en 0%. Ya hemos encendido este vehículo, ya tiene rato encendido, ya llegó a su temperatura normal de trabajo, se ha elevado bastante, considerablemente, y te voy a demostrar los datos en el escáner.
Tengo unos datos interesantes. La posición absoluta de la mariposa es 0 porque está en ralenti. Las RPMs, fíjate cómo están. A los 800 RPMs. La temperatura de motor, para que veas que no estoy mintiendo, está a 90 grados. Ya tiene rato trabajando este motor. También tengo voltaje de sensor de oxígeno, pero no estamos hablando de esto en este momento. Las RPM, fíjate en las RPM cuando la posición absoluta de la mariposa está en 0. Quedó perfectamente calibrado este sensor TPS. Si te gustó, si te ayudó, si te informó, dale like a este video. No te quedes tú solamente con esta información. Recuerda que somos Emilio Motor en todas las redes sociales. Hasta la próxima.